Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a nuestro webinar de uso de pantallas en niños y adolescentes. Mi nombre es Diana Peña, formo parte de la Fundación Canadá Venezuela Engagement Foundation y llevo a cabo el programa de Quebec en Canadá. Para quienes no nos conocen, Engagement es una fundación canadiense-venezolana que lleva a cabo diferentes programas, principalmente para la comunidad latina. Entre ellos tenemos el programa de alimentación enfocado al envío de alimentos a niños, adolescentes, personas de tercera edad y personas con discapacidad que se encuentran en comunidades desfavorecidas en Venezuela. Actualmente estamos extendiendo también este programa a diferentes países de Latinoamérica. Tenemos también un programa de educación que abarca desde el aprendizaje en los niños del inglés, enfoque en las ciencias, envío de útiles escolares, un programa de salud que se basa en la recolección y envío de material sanitario a Venezuela. El programa de Quebec, una provincia de Canadá, brindamos apoyo a los nuevos inmigrantes en su instalación, con el suministro de información de la vida en la ciudad, así como el auxilio en vestimenta y artículos para el hogar. Igualmente, en apoyo a la comunidad latina, realizamos mensualmente este tipo de webinars, que son de temas de interés por la comunidad, con especialistas en el área y que son ofrecidos de manera gratuita para ustedes. Empezamos, hay unas personas que se van a ir incorporando poco a poco al webinar, pero por aquí ya estamos todos listos. Para mayor detalle de todos nuestros programas y saber la forma de cómo colaborar o cómo formar parte de la fundación, los invito a que visiten nuestras páginas y nuestras redes sociales Engagement Phone, donde pueden conseguir mayor información y bueno, ver todos los programas que nosotros realizamos. Muchísimas gracias a las personas que están conectadas. Rotilio, Robert, Rosa María, Yulicia, Tineo, bienvenidos nuevamente. El día de hoy nuestro webinar es con respecto al uso de pantallas en niños y adolescentes. Tenemos la dicha, la oportunidad de contar con la presencia de Daniela González Sicilia. A eso cuando somos unos grupos pequeños, bueno, estamos como que más consentidos, más privilegiados porque tenemos como que la información en exclusiva y podemos también profundizar un poco más, ¿no? Les cuento de Daniela. Daniela es mexicana, licenciada en Psicología de la Universidad Intercontinental de México. Cuenta con una maestría en Psicología y doctorado en Psicoeducación de la Universidad de Montreal. Daniela emigró en 2009 a Canadá, donde realiza sus estudios de posgrado. Durante su maestría en Psicología en la Universidad de Montreal se interesó en el juego patológico y ludopatía, así que corrige Daniela. Lo que le llevó a publicar un libro con los resultados de su proyecto. Durante varios años trabajó en equipos de investigación en distintas universidades de la provincia de Quebec, en proyectos relacionados justamente a la ludopatía y la adicción a Internet. En principio, un poco para conocer a Daniela, se enfocó en estudiar este tipo de conductas en los adultos. Sin embargo, como tuvo experiencia al trabajar con niños y adolescentes, la llevó a interesarse en lo que estos hábitos de vida pueden impactar tanto positivamente como negativamente en el desarrollo de nuestros niños. Todo esto la llevó a realizar un doctorado en psicoeducación en la Universidad de Montreal, y su proyecto de investigación fue entender el impacto que tiene la actividad física versus el uso de pantallas durante la infancia en el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial al inicio de la adolescencia. Durante estos últimos años, Daniela ha trabajado en el Instituto de Salud Pública de Quebec, asesora científica responsable de los proyectos relacionados al uso de pantallas. Actualmente trabaja en el Instituto de Estadísticas de Quebec, planeando y realizando encuestas de salud. Enseña cursos de licenciatura y de maestría en la Escuela de Psicoeducación de la Universidad de Montreal. Y he publicado varios artículos y documentos de investigación. También quisiera ver si nos pudieras indicar dónde están los artículos, quizás para tener un poco más de información. Y he participado en conferencias a nivel nacional e internacional. Wow, muchas gracias Daniela por estar con nosotros el día de hoy y bueno, poder disfrutar de todo lo que es tu experiencia y tus estudios en lo que es relacionado al área, muy interesante para los papás o todas las personas que estamos en contacto con niños y adolescentes y sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿no? Donde la imposibilidad de salir, la imposibilidad de realizar las actividades que estaban acostumbrados o planificadas para los niños y adolescentes se convierte un poco más estricta. Y bueno, al estar encerrados en la casa, obviamente esto ha incrementado el uso de estos aparatos electrónicos. Entonces, bueno, agradecida de que estés con nosotros y bienvenida. Gracias, Diana.
Bueno, muchas gracias primero a ti, Diana, por haberme invitado a dar este webinario y como parte de los proyectos de Engagement Foundation, que tú ya nos explicaste un poco más. Me da mucho gusto poder estar con todos ustedes, aunque sea de manera virtual, porque así se volvió la vida en estos últimos meses, ya años. Y les voy a hablar un poco de los diferentes riesgos del uso de pantallas en los jóvenes, pero sobre todo de qué es lo que podemos hacer para prevenir estos riesgos. Entonces, pequeñas recomendaciones y estrategias que podemos utilizar. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Me dejan? ¿Ven bien la pantalla? Sí, perfecto. Entonces, como decíamos, pues todos sabemos que las pantallas se han vuelto realmente omnipresentes, están en todos lados. Seguramente que todos ustedes lo han vivido. Y lo que es importante es que cada vez más las pantallas están en diferentes espacios, en todos los espacios donde vivimos. Entonces, por supuesto, hay muchísimas pantallas en las casas, mucho más que antes, en el espacio familiar. Entonces, hay muchísimas pantallas cada vez más en el espacio, en espacios educativos y laborales, ¿no? En las escuelas los niños utilizan cada vez más pantallas, diferentes tipos, dependiendo del país, etcétera, pero están mucho más presentes. En el trabajo igual, para los adultos, muchas veces trabajamos a través de las pantallas, pero no solo eso, sino que también las pantallas se han vuelto mucho más presentes en los espacios públicos. Y cuando pensamos en espacios públicos, por ejemplo, en los restaurantes, antes veíamos las pantallas para ver un partido de fútbol, por ejemplo, o para ver algún evento en específico, pero ahora incluso están presentes las pantallas para que hagamos nuestro pedido de comida a través de las pantallas. Seguramente pueden pensar en diferentes ejemplos de restaurantes que se han vuelto de esta manera. Y pues no solo en restaurantes, también obviamente en el banco se ha vuelto mucho más común. Ahora sí, cuando podíamos ir al cine, podíamos comprar los boletos directamente en la pantalla en lugar de ir a pedírselos a una persona en específico. Y por ejemplo, en Montreal, que es en donde yo vivo, en 2013 y en 2014 las pantallas fueron instaladas un poco en todas las estaciones del metro con el objetivo de mantener más informados a los usuarios, pero pues podríamos informar a los usuarios de otras maneras probablemente, pero el chiste es que ahora hay pantallas no solo en las estaciones, sino incluso en los vagones del metro en Montreal. Entonces, en realidad están en todas partes. Y esto lo que permite o lo que ha provocado en realidad es que ahora utilizamos las pantallas para todo tipo de fines y para todo tipo de usos. Evidentemente, los utilizamos para fines educativos y laborales, y como decía Diana, mucho más ahora que estamos en pandemia. Se ha vuelto también los usos de diversión y entretenimiento desde el principio, claro, existían para ver películas, para estar en las redes sociales, jugar videojuegos, etcétera. Entonces es una fuente de diversión muy importante para muchas familias. Están también lo que conocemos como los usos utilitarios, que esto quiere decir son usos que nos van a permitir facilitar ciertas tareas. Entonces, por ejemplo, ahora podemos hacer compras por internet en lugar de ir directamente a la tienda en persona. Todas las operaciones bancarias, la mayoría de las instituciones bancarias justamente están promoviendo el que se hagan todas las operaciones en lugar de que vayas a la sucursal, te invitan a que lo hagas por internet, etcétera. Y está también lo que conocemos como los usos estratégicos. Y esto es muy importante porque es este tipo de usos que van a estar presentes frecuentemente con los niños y con los adolescentes. Entonces, lo que hacemos es que utilizamos la pantalla, por ejemplo, para calmar a nuestros niños. O utilizamos la pantalla mientras vamos en el coche para que estén tranquilos mientras vamos manejando, por ejemplo. O como recompensa, como premio. Entonces, si terminas tu tarea, si sales bien en los exámenes, entonces vas a poder tener X número de horas para jugar videojuegos. Eso es lo que llamamos usos estratégicos, que son muy, muy frecuentes cuando pensamos en el uso de las pantallas en los jóvenes. Ahora, solo para que entendamos un poco qué tan importante se ha vuelto el uso de pantallas, aquí les presento algunos datos de la provincia de Quebec, y son datos muy recientes, y por eso son interesantes, porque son de 2020. Ahora, por supuesto que tenemos que tener en mente que en 2020
no es un año, digamos, normal, porque hubo la pandemia y la pandemia vino a cambiar muchísimas, muchísimas cosas en nuestras vidas, en todos los sentidos, y sobre todo en nuestro uso de las pantallas. Pero solo para que se den una idea, en el 2020 la mayor parte de los adultos en la provincia de Quebec, 96%, contaban con al menos un aparato electrónico con pantalla. Y cuando hablamos de aparatos electrónicos con pantalla, incluye todo: computadora, tablet, teléfono, consola de videojuegos, todo tipo de aparato en donde podemos hacer actividades interactuando con la pantalla. Entonces, la mayor parte de los adultos tenían un aparato electrónico en 2020 y los más populares eran la computadora, el teléfono inteligente, que también ha ido incrementando muchísimo la popularidad en los últimos años, y la tableta, un poco menos, pero como quiera casi 6 de cada 10 adultos contaban con una tableta. Ahora, algo también que es muy importante es que las pantallas pueden o no estar conectadas a Internet. Antes, la televisión, en nuestros tiempos, la televisión no estaba necesariamente conectada a Internet. Tenías que ir a la computadora a conectarte y poder utilizar el Internet. Pero ahora los aparatos se han vuelto mucho más inteligentes, que decimos, y entonces ahora la mayor parte de los aparatos electrónicos se pueden conectar a Internet todo el tiempo. Y si pensamos otra vez en la provincia de Quebec, una gran cantidad de hogares en esta provincia cuentan con una conexión a Internet. Y lo que es importante es ver cómo ha ido aumentando. Entonces, si vemos en la gráfica, desde 2010 y hasta 2020, entonces toda esta década ha habido un incremento importante y constante a través de los años. En 2010, por ejemplo, había solo 3/4 de las familias o de los hogares que contaban con una conexión a Internet, pero hoy en día pues es casi todo el mundo en Quebec, pero podemos ver el mismo tipo de tendencias un poco en diferentes países en donde ha habido un aumento tanto de los aparatos como de la conexión a Internet. Y ahora, como a nosotros lo que nos interesa son los jóvenes, pues aquí les presento algunos datos también de Quebec y también muy recientes de 2020 sobre los aparatos más utilizados por los niños y adolescentes. Puede ser que el aparato sea, por ejemplo, que sea el niño quien cuenta con este aparato, que sea un aparato personal del niño o del adolescente, pero puede ser también que sea un aparato de los papás, pero al cual el niño o el adolescente tiene acceso y puede utilizar. Y lo que vemos aquí, tenemos 3 colores en las barras. Entonces la barra de rojo más fuerte es para todos, de niños de 6 a 17 años. Y vemos que 7 de cada 10 jóvenes cuentan o pueden utilizar una tablet y una computadora. Y 6 de cada 10 tienen también acceso a una consola de videojuegos o a un teléfono. Como digo, pueden ser aparatos personales o aparatos familiares, pero el chiste es que los niños y los adolescentes los pueden utilizar. Y ahora lo que podemos ver es que podemos comparar entre los niños de edad escolar de 6 a 12 años y los adolescentes de 13 a 17 años, si vemos las otras 2 líneas para cada uno de los aparatos. Entonces, la línea que es un poco más anaranjada, un poco, representa a los niños de 6 a 12 años, y la tercera línea de cada aparato, que es la rosa un poco más pálido, representa a los adolescentes. Lo que vemos cuando comparamos los dos grupos de edad es que el único aparato que es más popular en los niños más pequeños, en los niños de 6 a 12 años, es la tableta, pero para los otros 3 aparatos son los adolescentes que los utilizan con mucho más frecuencia. Y la diferencia principal, que vemos la diferencia más marcada entre los niños y adolescentes, es para el teléfono, porque vemos que solo la mitad de los niños utilizan un teléfono, que es muchísimo de todas maneras, pero en los adolescentes es el 80%. Entonces es una proporción mucho más importante en los adolescentes. Esto solo es para que tengan una idea de la situación en Quebec, pero como digo, vemos tendencias muy similares en diferentes países, en donde en todos lados se está aumentando. Y pues es normal, porque cada vez necesitamos más el tener estos aparatos y estas herramientas para poder continuar con nuestras actividades. Ahora, lo que es importante entender es que en las últimas décadas ha habido transformaciones muy importantes en los medios de comunicación y en nuestra manera de relacionarnos con estos medios de comunicación. Entonces, claro, antes existían los medios masivos de comunicación, que eran la televisión, la radio, etcétera, pero poco a poco estos medios fueron siendo reemplazados por nuevas tecnologías.
que es lo que conocemos como las tecnologías de la información y de la comunicación, o TIC, que las llamamos normalmente de esta manera. Y bueno, estas nuevas tecnologías como la computadora y un tiempo después la computadora portátil, el teléfono, la tablet, etcétera, van a permitirnos hacer usos mucho más interactivos. Y claro, todo esto se acentuó aún más con la llegada de Facebook en 2004 y con la llegada del iPhone en 2007, que permitió que tuviéramos todo tipo de aplicaciones en el mismo aparato. Y las otras marcas también, ¿no? Pero estos dos momentos son muy importantes porque nos abrió un nuevo mundo de posibilidades por Internet. Entonces, con toda esta evolución, las pantallas hoy en día nos permiten muchas cosas y sobre todo lo que es importante es que las pantallas se han vuelto mucho más móviles y portátiles. Entonces, ahora no tenemos que llegar a la casa a conectarnos a la computadora. En cualquier momento tenemos nuestro teléfono con nosotros y podemos checar cosas, podemos jugar, podemos entrar a redes sociales, etcétera. Como decía también, es muy importante porque ahora es mucho más fácil conectarnos a Internet, no solo en casa, sino que cada vez hay más puntos de Internet inalámbrico en diferentes espacios públicos. Todo esto evidentemente va a permitir usos mucho más interactivos, como decía, y las pantallas se van a volver mucho más útiles y hasta cierto punto mucho más necesarias para nuestras actividades de la vida cotidiana. Y entonces, no es raro ver a gente como la que vemos en esta figura, en donde estamos no solo utilizando una pantalla, sino múltiples pantallas al mismo tiempo. En todo caso, seguramente ustedes lo han visto en casa con sus hijos o ustedes mismos. A mí me pasa muy seguido que estoy en la computadora, pero también estoy en el celular, pero también está la tele prendida, pero también estamos expuestos a las pantallas, a múltiples pantallas al mismo tiempo o a una sola pantalla, pero estamos haciendo todo tipo de actividades en esta pantalla. Y a los adolescentes les pasa mucho esto porque pueden estar haciendo, por ejemplo, la tarea en la computadora, pero al mismo tiempo están en las redes sociales platicando con los amigos o incluso jugando videojuegos o escuchando música. Y muchas veces pensamos que esto es positivo porque podemos hacer muchas cosas a la vez, pero la realidad es que nuestro cerebro no puede hacer muchas cosas a la vez. Nuestro cerebro se va a concentrar en una de las múltiples tareas que estamos haciendo y las otras las vamos a hacer, pero no al 100%. Entonces puede incluso estar asociado con problemas de atención, de concentración. Entonces, no siempre es positivo el hecho de hacer un poco el multitasking que llamamos, que es estar un poco en todo al mismo tiempo. Pero es una actividad muy, muy frecuente últimamente. Ahora, tenemos que entender que los niños de hoy no son como cuando éramos jóvenes nosotros, porque todas estas avances en la tecnología, toda la evolución de los medios de comunicación, la llegada de Internet, todo esto, se han vuelto factores de influencia muy, muy importantes que van a transformar a toda una generación. Y entonces podemos pensar que en general todas las generaciones nacidas a partir de 1995, pero sobre todo todas las generaciones nacidas a partir del 2000, son niños y adolescentes que desde pequeñitos han crecido conectados y han estado expuestos a todo tipo de pantallas, mucho más que nosotros cuando éramos niños, porque muchos de nosotros cuando éramos niños ya existía la televisión, ya existía la computadora, ya existían los teléfonos, no eran teléfonos inteligentes, eran los antiguos teléfonos, pero existía todo esto, pero no al mismo grado como ahora. Entonces todos estos niños están expuestos desde muy pequeños y muchos de ellos van a vivir una buena parte de su vida en línea, por internet, por ejemplo, en las redes sociales, que se han vuelto muy, muy populares últimamente, sobre todo en los adolescentes. Y entonces, lo que es importante es que viven una buena parte de su vida en línea y de esta manera Internet se ha convertido en un nuevo espacio para aprender, para explorar, para jugar, todo tipo de juegos en línea o otros, para compartir con otros adolescentes. Y esto obviamente es importante porque les permite estar en contacto de otras maneras con los jóvenes como ellos. Por todo esto y por toda esta influencia que ha habido en las nuevas generaciones, muchos científicos y autores comienzan a hablar de las nuevas generaciones como la generación Internet o iGen, un poco como iPhone, o screenagers, que es un término
para hablar de estas generaciones y que proviene del inglés screen, que significa pantalla, y de teenagers, que significa adolescente. Entonces hicieron este nuevo término para referirse a estas nuevas generaciones de screenagers, porque pasan mucho, mucho tiempo en las pantallas. Ahora, no podemos hablar de los riesgos sin tener en cuenta el otro lado de la moneda, porque la realidad es que las pantallas tienen un lado positivo, por supuesto. Entonces, primero que nada, como todos sabemos, pues son una fuente de diversión y de entretenimiento. Podemos hacer todo tipo de actividades recreativas a través de las pantallas. Videojuegos, películas, series, todo tipo de cosas. Ahora, también nos permiten estar en contacto con nuestros familiares, nuestros amigos. Son muy importantes para la comunicación, se han vuelto realmente importantes para la comunicación porque permiten comunicarnos en tiempo real, con gente que ni siquiera vive en el mismo lugar que nosotros. Entonces, esto, claro, es un lado positivo de las pantallas que no podemos negar. Ahora, también nos permiten acceder a una gran cantidad de información. Antes, si necesitábamos una información, íbamos, por ejemplo, a la biblioteca de la colonia o a la biblioteca de la escuela, o había que buscar en la guía diferente, como se llamen en los países, en la guía roja, en la sección amarilla, en México, en todo caso, así se llamaba. Ahora no, ahora todo lo podemos buscar en internet. Agarramos y buscamos en nuestro teléfono, podemos encontrar videos de diferentes cosas, videos de ejercicios, si queremos hacer yoga, si queremos hacer todo tipo de cosas. Si necesitamos ir a algún lugar, podemos buscar las direcciones y nos van a ir indicando cómo llegar a nuestro destino. Podemos buscar recetas de cocina. Realmente todo lo que se les pueda ocurrir, podemos acceder a toda esta información en línea. Es algo es una transformación muy importante si pensamos a cómo era antes. Y claro, si nos concentramos específicamente en los jóvenes, en los niños y adolescentes, pues todas estas pantallas se han vuelto también una herramienta de apoyo para los estudios, para realizar las tareas y los trabajos escolares. Y algo muy importante para los adolescentes que tenemos que tener en cuenta es que, como decía, se ha vuelto un espacio para ellos para explorar, para aprender, para compartir. Entonces, esto es muy importante en la adolescencia porque las pantallas de una u otra forma van a contribuir a diferentes tareas de desarrollo. Y cuando pensamos en las tareas de desarrollo en la adolescencia, está, por ejemplo, la construcción de la identidad. Entonces, al estar en contacto, al estar comparándose constantemente con los demás y recibir una retroalimentación, por ejemplo, en las redes sociales, todo esto va a ayudar a los adolescentes a construir su identidad y también va a aumentar su sentido de pertenencia. Y estas dos cosas son muy importantes en la adolescencia. Entonces, el lado positivo está ahí. Mi intención no es para nada negar este lado positivo. Y bueno, como decía Diana en un principio, la pandemia vino a cambiar aún más las cosas y la importancia de las pantallas creció porque, claro, gracias a las pantallas hemos podido continuar de alguna u otra forma nuestras actividades, a pesar de todas las restricciones y de todas las medidas sanitarias que han tenido que ser impuestas por los diferentes gobiernos eh, por la pandemia, ¿no? Entonces, claro, muchos de nosotros continuamos trabajando vía las pantallas. Gracias a las pantallas podemos seguir trabajando, muchos de nosotros. Los niños es lo mismo, la mayoría de los niños están continuando su educación de una manera virtual, ya sea en la televisión, ya sea conectándose con sus maestros, etcétera, pero todo vía las pantallas. Gracias a las pantallas también en estos tiempos difíciles que estamos viviendo hemos podido seguir en contacto con amigos y familiares, aunque sea de manera virtual, porque muchas veces no nos podemos reunir en persona con todas estas personas. Entonces las pantallas han vuelto el medio para seguir en contacto y seguir sintiéndonos acompañados en momentos importantes, en momentos difíciles, etcétera. Y claro, como decía Diana, no podemos salir, podemos hacer mucho menos cosas de nuestras actividades un poco recreativas, entonces ahora la mayoría de nuestro tiempo libre para relajarnos y para pasar un rato agradable en familia o no, pues muchas veces hay pantallas que están incluidas en la actividad. Entonces, todo esto, la omnipresencia, la utilización creciente de las pantallas y todo, sí, claro, hay un lado positivo, pero también hay muchos riesgos y hay muchos efectos adversos que tenemos que considerar, porque entre más los usemos, pues los riesgos aumentan también. Y lo que es importante aquí es que los riesgos, hay varios riesgos que son para todo el mundo, también para los adultos, pero los jóvenes son especialmente vulnerables a todos estos riesgos por diferentes razones. Primero que nada,
porque, como decía yo, la exposición comienza a una edad cada vez más temprana. Entonces vemos bebés o niños muy chiquitos que están que cada vez más están en contacto con las pantallas, están expuestos, etcétera. Como decía yo, el uso es cada vez más generalizado. Entonces ahora utilizamos pantallas en la casa, en la escuela, en el restaurante, etcétera, en espacios públicos, por todos lados. Y lo que es muy importante es que muchos de los hábitos que vamos a adoptar en la infancia, incluidos el uso de pantallas o, por ejemplo, la actividad física, todos estos hábitos de vida los adoptamos en la infancia, pero muchas veces se van a mantener toda la vida. Entonces es muy importante que los hábitos que vamos a adoptar en la infancia sean hábitos de vida sanos, para que sean estos hábitos que nos acompañen en los años posteriores. Entonces, como los jóvenes representan un grupo vulnerable a todo esto, ha habido muchos grupos de la sociedad que han expresado diferentes preocupaciones e inquietudes. Evidentemente los padres de familia, porque son ellos los que están con el niño una buena parte del tiempo y que ven cómo están mucho tiempo utilizando el teléfono, los videojuegos, etcétera. Los profesionales de salud también, porque muchas veces ellos también van a ver a los niños una vez que vienen a consultarlos, por ejemplo. Los maestros, la comunidad científica, y en algunos países los gobiernos empiezan a interesar también aquí, pero como hay un lado positivo, pues hay que tener en cuenta los dos lados de la situación. Pero entonces, solo para darles una idea de las diferentes inquietudes que vemos, en los medios de comunicación son seguido la manera de ver cuáles son las preocupaciones en una sociedad. Entonces, por ejemplo, si vemos los diferentes tipos de artículos que vemos en los periódicos, en los blogs, etcétera, muchas veces, por ejemplo, vemos que la asociación entre las pantallas y la salud mental, la asociación entre las pantallas y la alimentación, comer compulsivamente, la miopía es una de las preocupaciones que últimamente ha cobrado aún más importancia por el tiempo que ha aumentado significativamente. En el desarrollo cognitivo y físico, actividades al aire libre y menos internet benefician la salud. Las redes sociales pueden generar depresión en los jóvenes. Los adolescentes pierden horas de sueño, no salen de su habitación debido a las pantallas. El suicidio de los jóvenes. Entonces, esta solo es para que tengan una idea de lo que sale, seguramente lo han visto ustedes, pero si buscan en internet o en cualquier otra, van a ver todos los títulos son un poco preocupantes porque nos hablan de diferentes impactos. Y ahora, las inquietudes también existen en la comunidad científica, porque claro, los que trabajamos en esta área, nos interesamos a diferentes tipos de efectos de las pantallas, y lo que es interesante es ver, por ejemplo, en esta figura podemos ver la evolución del número de artículos que se publican al respecto, de artículos científicos, desde 1929, que es al principio de la gráfica, está un poco borroso, pero desde 1929 hasta 2015, y vemos que ha aumentado de una manera impactante, ¿no? Entonces ahora cada vez hay más artículos sobre los comportamientos sedentarios, que es la manera que muchas veces se miden a través del uso de pantallas. Pues la evolución se ve claramente en la gráfica, y si nos concentramos específicamente en niños y en adolescentes, la primera gráfica en la parte inferior es para niños y la otra es para adolescentes, vemos en la última década, de 2009 a 2019, cómo también ha ido aumentando el número de artículos y cómo nos interesamos en diferentes tipos de impactos. Por ejemplo, lo verde que ven es los impactos en cuanto a la actividad física, lo rosa en cuanto al sueño, que también es un impacto que ha cobrado mucha importancia últimamente, lo azul es la salud en general, lo amarillo en la gráfica de los niños es el desarrollo en general, y en la otra gráfica, lo rojo, que está hasta arriba de cada una de las barras, la depresión en adolescentes, que se ha vuelto un tema de interés para muchos científicos. Entonces, esto es solo para que se den una idea cómo son preocupaciones en todos lados, no nada más en los papás, sino realmente hay inquietudes y preocupaciones en muchos grupos. Y claro, todo esto es porque hemos visto en los diferentes estudios que las pantallas pueden tener repercusiones a diferentes niveles. Primero que nada, en diferentes áreas de desarrollo, voy a tratar de hablarles rápidamente de estos impactos. O sea, a nivel del desarrollo físico,
desarrollo cognitivo, desarrollo psicosocial, y también hay riesgos para la salud, tanto la salud física como la salud mental. Vamos a hablar de estos riesgos rápidamente. Si empezamos con el desarrollo físico, el uso de pantallas, cuando se vuelve prolongado, cuando se vuelve excesivo en los niños, puede estar asociado a retrasos a nivel de la motricidad. Cuando hablamos de motricidad, incluye la motricidad fina y la motricidad gruesa. Y es muy importante porque es en la infancia cuando los niños deben de aprender todas estas habilidades motoras, pero claro, para diferentes tipos de cosas, como para agarrar cosas, para agarrar un vaso, agarrar una cuchara para comer, etcétera, pero también la motricidad gruesa para caminar, correr, lanzar, etcétera. Y entonces, ¿cómo podemos explicar este efecto de las pantallas? Pues es que muchas veces el tiempo que los niños van a pasar usando las pantallas es tiempo que no pueden usar en otras cosas, porque el tiempo es limitado, no es infinito. Entonces tenemos 24 horas en el día y una parte de las 24 horas están durmiendo los niños, otra parte están en la escuela. Entonces el tiempo que les queda para hacer otras actividades y otras actividades que es muy importante que aprendan cosas durante estas actividades, porque están en la infancia, es el momento de aprender y de desarrollar todo tipo de habilidades y capacidades. Si este tiempo que les queda lo utilizan para estar en las pantallas, pues es tiempo que no tienen para salir a jugar, para salir a correr, etcétera, y entonces van a perder oportunidades de desarrollar este tipo de habilidades y por eso puede haber retrasos a nivel de la motricidad. Ahora, si hablamos del desarrollo cognitivo, primero que nada hay estudios que nos muestran que el uso de pantallas prolongado puede estar asociado a retrasos en el área del lenguaje. Y esto es un poco la misma lógica porque al no pasar tiempo en las interacciones sociales, porque nuestro tiempo está en las pantallas, vamos a perder oportunidades de desarrollar el lenguaje verbal y no verbal. Entonces los niños, si no están en una interacción social en persona, ya sea con los papás, con los hermanos, primos, etcétera, van a perder, no van a poder desarrollar, por ejemplo, aprender nuevas palabras, que sería el lenguaje verbal, o incluso aprender a distinguir emociones y expresiones faciales, que tiene que ver más con el lenguaje no verbal. Y esto es muy importante porque son habilidades que necesitamos para toda nuestra vida, pero es en la infancia cuando las vamos a adquirir y a practicar. Entonces, si perdemos estas oportunidades, pues claro, las repercusiones nos van a seguir un poco en las diferentes etapas de la vida. Ahora, lo importante aquí es que va a depender de la edad. Sobre todo para los niños chiquitos es cuando es más peligroso porque es ahí donde estamos aprendiendo estas habilidades motoras. Entonces no son los mismos efectos dependiendo de la edad del niño o del adolescente. Y también depende del tipo de uso de pantallas, porque no es lo mismo estar viendo la tele de manera pasiva sin ninguna interacción que, por ejemplo, un adolescente que va a utilizar Internet para buscar algún tema que le interesa. Entonces, esto es mucho más positivo que el solo estar recibiendo de manera pasiva la información a través de la pantalla. Entonces, hay que tener en cuenta estos factores para cuando hablamos de repercusiones en el área del lenguaje. Ahora, también en asociación con el desarrollo cognitivo, el uso de pantallas prolongado puede estar asociado con una disminución en el rendimiento académico. Y aquí, de nuevo, todo tiene que ver con el tiempo, porque entonces, entre más usemos las pantallas, pues todo esto se va a traducir en menos tiempo para estudiar, para hacer tarea, etcétera, y tarde o temprano se reflejará en el desempeño escolar de los jóvenes. Ahora, si hablamos del desarrollo psicosocial, está también el desarrollo y el aprendizaje de habilidades psicosociales. De nuevo, entre menos tiempo tengamos menos oportunidades tengamos para desarrollar estas habilidades porque estamos en la pantalla, pues los niños no van a aprender, por ejemplo, a resolver conflictos entre ellos, a seguir instrucciones, a compartir, a esperar su turno. Y todas estas habilidades son sumamente necesarias en el contexto escolar, pero también en la adolescencia y en la edad, una vez que nos volvemos adultos, siguen siendo muy importantes, pero es en la infancia en donde las tenemos que aprender y que practicar. Y entonces las pantallas nos quitan este tiempo para practicarlas. También en el desarrollo psicosocial, algo muy importante en los niños que hemos visto, que los científicos han observado en los diferentes estudios, es el impacto que puede tener en la imagen corporal.
el impacto negativo de las pantallas en la imagen corporal. Y esto hay muchas explicaciones posibles. Primero que nada, muchas veces en los medios de comunicación, en las redes sociales sobre todo, los estándares de belleza que vemos son poco realistas y completamente inalcanzables. Y entonces los jóvenes van a querer imitar estos modelos, pero no son realistas. Y por ejemplo, lo que vemos también en los videojuegos es que muchas veces los personajes van a ser hipersexualizados. Por ejemplo, los personajes femeninos con senos grandes, con los labios muy marcados, etcétera, y los personajes masculinos extremadamente musculosos, pero aún es el mismo ejemplo, son estándares y son modelos que no son realistas, pero que pueden tener un efecto negativo en la imagen del corporal del joven, porque va a sentir que no es lo suficientemente guapo, lo suficientemente musculoso, etcétera. Y todo esto se puede traducir en problemas de autoestima, por ejemplo, y en los casos más extremos puede incluso estar asociado con trastornos alimenticios, principalmente en las niñas, pero también puede aparecer en los hombres. Y el último riesgo en cuanto al desarrollo psicosocial es el ciberacoso. El acoso escolar ya existía incluso antes de que hubiera internet y un niño era escogido, si podemos decir así, escogido por los demás y atacado con insultos, con golpes, etcétera. Pero ahora se hace por internet. Entonces puede ser todo tipo de acoso, pero por internet. Y el problema es que internet agrava la situación y las consecuencias, porque primero que nada, el hecho de estar detrás de la pantalla disminuye la empatía del agresor, porque le da cierto poder de anonimato, y entonces disminuye su empatía porque no puede ver las consecuencias que están causando en la víctima. Entonces pierde esta empatía. Además, el hecho de que sea por internet, la audiencia se vuelve mucho, mucho más grande que si solo estuviéramos en el salón de clases o en la escuela. Ahora es masivo, la audiencia se vuelve mucho más grande. Otro aspecto muy importante del hecho de que sea por internet es que una vez que la información se encuentra en internet, en las redes sociales o donde sea, es mucho más difícil suprimir esta información. Y hay mucho menos control de parte de los adultos también, porque claro, muchas veces los adultos no se van a dar cuenta en el momento, se van a dar cuenta hasta tiempo después y va a ser probablemente demasiado tarde. Y cuando era en la escuela, no en línea, sino en la escuela, los adultos tenían muchísimo más oportunidad de detectar el problema y de hacer algo al respecto. Por eso el ciberacoso es mucho más peligroso que el acoso, ahora sí que en la escuela directamente, ¿no? Ahora, hay riesgos también para la salud física. Entonces, primero que nada, uno de los impactos que más ha sido estudiado es la asociación entre el uso de pantallas excesivo y el sobrepeso o la obesidad y todos los factores de riesgo cardiovascular que acompañan este exceso de peso. Y la manera de explicarlo, hay dos maneras principalmente. Primero que nada está el sedentarismo. La mayoría de las veces que estamos en las pantallas estamos sentados o acostados sin movimiento, entonces tenemos mucho menos tiempo para dedicar a la actividad física, a hacer deporte, a hacer ejercicio. Entonces esto nos va a causar un exceso de peso en algún momento. Y también, sobre todo en los jóvenes, muchas de las actividades que hacemos a través de las pantallas, los niños y los adolescentes van a asociar esta actividad con el comer comida chatarra, comida que no es sana, comida hipercalórica. Y esto se puede acentuar aún más a través de la publicidad que vemos. Entonces, muchas veces, si los niños, por ejemplo, están viendo una caricatura, muchas veces la publicidad a estas horas del día va a ser sobre chocolate, sobre golosinas, etcétera. Entonces, es comida que no es sana y entonces los niños van a asociar esto con el uso de las pantallas. Entonces, estas dos maneras son dos maneras en que las pantallas van a contribuir al exceso de peso. Ahora, en cuanto a la salud física, también está todo lo que es trastornos de sueño, también es un impacto que se estudia cada vez más. Entonces, el uso de pantallas va a estar relacionado con problemas de sueño por dos razones principalmente. Primero que nada, las nuevas pantallas, los teléfonos, las tablets, etcétera, funcionan con lo que se llama luz azul, y esta luz azul va a inhibir la melatonina. Y la melatonina es la hormona que regula el sueño y los ciclos circadianos para que sepamos que ya es de noche, es momento de dormir, y en la mañana ya es de día y entonces podemos empezar nuestro día. Pero la luz azul va a venir a inhibir esta melatonina, entonces nuestro cuerpo ya no va a saber si es de día o de noche.
Y esto es aún peor cuando utilizamos los teléfonos justo antes de dormir. Y la otra manera en que el uso de pantallas puede afectar el sueño es que muchas de las actividades que realizamos a través de las pantallas van a producir un estado de alerta en el joven. Entonces, por ejemplo, si están jugando videojuegos, el videojuego les requiere que el joven esté en estado de alerta. Y entonces este estado de alerta va a terminar afectando el sueño. Por eso es muy importante que no utilicemos las pantallas antes de la hora de dormir. Ahora, también a nivel de la salud física, vemos, sobre todo últimamente con el aumento que ha habido por la pandemia, empezamos a ver cada vez más problemas de visión y de malestar ocular en los jóvenes, como por ejemplo la irritación, los ojos secos, la fatiga ocular. Todo esto lo vemos también en los adultos. Seguramente si ustedes trabajan mucho más a través de la computadora, por ejemplo, en el último año, probablemente han sentido algunos de estos síntomas. E incluso hay estudios que dicen que este uso excesivo puede estar asociado a la aparición de la miopía a una edad cada vez más temprana. Ahora, esto es muy importante para todos los grupos de la población, los adultos incluidos, pero en los niños es aún peor porque sus ojos están aún desarrollándose. Entonces, los órganos de los ojos, la retina, etcétera, no están completamente formados. Por eso es mucho más peligroso para ellos. Y esto, claro, tiene que ver con la luz de las pantallas, un poco como el sueño, pero también con la distancia a la que utilizamos el teléfono, la tablet, etcétera, la iluminación de la pieza en donde estamos, no debe de haber tanto contraste, es peor estar en una pieza completamente oscura con el teléfono, como vemos en la foto, y también el hecho de que cuando estamos en las pantallas, nuestra vista está fija en la pantalla y muchas veces nos olvidamos de parpadear. Y el parpadear es muy, muy importante para lubricar el ojo, pero no lo hacemos porque nuestra vista está realmente fijada en la pantalla. Otro de los problemas de salud física son los trastornos musculoesqueléticos, porque claro, muchas veces cuando estamos en la pantalla estamos mal sentados o estamos con el teléfono con el cuello completamente doblado, entonces claro, nos puede causar dolores de cuello, de espalda, todo tipo de cosas. Ahora, si hablamos de la salud mental, en los adolescentes sobre todo, vemos que un uso excesivo de pantallas puede estar relacionado con una mayor presencia de síntomas de ansiedad y de depresión. Esto puede haber diferentes maneras de explicarlo, pero sobre todo porque estamos comparándonos constantemente a los demás. Y claro, lo que vemos en las redes sociales normalmente todo es perfecto, aunque no sea la vida real, pero los jóvenes no pueden distinguir que no todo es perfecto de lo que ven en los modelos que siguen, etcétera. Entonces, las redes sociales se han vuelto peligrosas en este sentido. Y claro, el uso excesivo de pantallas, sin importar el tipo de actividad, se puede degenerar y causar problemas de adicción o de dependencia. Y entonces se vuelve un comportamiento repetitivo y compulsivo que el joven tiene que ir a jugar sus videojuegos, deja de hacer otras cosas que son importantes en la vida y entonces se van a afectar las diferentes áreas, ¿no? La escuela, muchas veces en casos de dependencia grave se les va a olvidar comer, dormir, las funciones básicas. Y claro, otras conductas riesgosas en línea que podemos observar que se han vuelto cada vez más populares, desgraciadamente, es el enviar, el compartir, por ejemplo, mensajes con contenido sexual, porque los jóvenes no se dan cuenta que una vez que le envían, pierden el control de esta imagen y puede tener consecuencias graves. El contacto con extraños, porque claro, no sabemos, cuando hablamos con alguien a través de las pantallas, no sabemos quién es la persona que está realmente detrás de la otra pantalla. Los jóvenes o los niños pueden dar información personal y esto puede poner en riesgo su seguridad, por ejemplo. Últimamente hay desafíos en redes sociales en donde los jóvenes se incitan entre ellos mismos a hacer tal desafío, pero estos desafíos pueden ser peligrosos muchas veces para su salud, para su seguridad. Y claro, así como el lado positivo es que podemos acceder a una gran cantidad de información, el lado negativo es que también podemos acceder a una gran cantidad de desinformación, porque hay muchísima información errónea en Internet y los jóvenes no siempre pueden distinguir esto. Y también el acceso a contenidos inapropiados para la edad de los jóvenes. Entonces puede haber contenidos extremadamente violentos, la pornografía, por ejemplo, sitios que promueven la anorexia, por ejemplo. Pues todo esto son contenidos inapropiados a los cuales los jóvenes pueden estar expuestos a través de las pantallas. Entonces, con todos estos riesgos, existen diferentes recomendaciones a nivel internacional para prevenir justamente todas estas repercusiones.
En general existe un consenso a través de diferentes organismos y asociaciones de salud en cuanto a los límites de tiempo. Entonces, según la edad. Entonces, entre 0 y 2 años, ningún uso de pantallas es recomendado, ninguno. Entre los 3 y los 4 años, las recomendaciones nos dicen que máximo 1 hora al día, 1 hora en todo el día. Y a partir de los 5 años y hasta los 17, entonces niños y adolescentes, máximo 2 horas al día. Ahora, lo que hay que tener en cuenta aquí es que estos límites solo incluyen el tiempo de recreativo, el tiempo para fines de entretenimiento, de diversión. Los usos educativos o escolares, ya sea en la escuela, en la clase o en la casa para hacer la tarea de la escuela, no están incluidos en estos límites. Entonces, es realmente para los usos recreativos y es todo el uso que usamos a lo largo del día. Podemos haber utilizado 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde, pero al final los niños no deberían de pasar estos límites. Ahora es muy complicado porque, como decía, como muchas veces estamos haciendo múltiples actividades al mismo tiempo, entonces si los niños están haciendo la tarea, no lo contaríamos aquí, pero tal vez al mismo tiempo están en las redes sociales, entonces deberíamos de contar, pero es mucho más complicado contar. Pero entonces, como les decía, pues todo esto es un fenómeno muy complejo, porque como vieron en los diferentes riesgos, va a depender de las características de las pantallas, como la luz, el tipo de aparato, las múltiples actividades que podemos realizar, las características individuales de los niños y de los adolescentes, porque ciertos riesgos van a ser mucho más frecuentes, por ejemplo, en los más chiquitos, como el lenguaje, otros en los más grandes, en los adolescentes, como las redes sociales. Entonces, depende también de eso. Entre niñas y niños también puede haber ciertas diferencias. Va a depender también de las características ambientales, las reglas que existen en la casa, la supervisión que podemos dar, etcétera. Y el contexto de utilización, porque como dije, no es lo mismo utilizarlos para cosas escolares que para cosas un poco más recreativas. El lugar en el que los usamos, el momento de usarlos, como decía yo, si lo utilizamos antes de dormir, pues es más fácil que nos afecte el sueño. Entonces, como ven, es un fenómeno muy, muy complejo. Entonces, el hecho de tener recomendaciones que nos hablan solo del tiempo, pues son un poco limitados. Necesitamos algo mucho más global. Y entonces, para tener cuenta de todos estos elementos, les voy a compartir ciertas estrategias que pueden ayudarnos a prevenir estos riesgos. Primero que nada, lo que importa no solo es la cantidad, no solo es la cantidad de tiempo, sino la calidad. Sí nos ayuda el hecho de tener límites de tiempo. No estoy diciendo que no. Claro que importa tener límites de tiempo porque lo que nos permiten estos límites de tiempo es asegurarnos que nuestros niños van a tener cierto equilibrio entre las diferentes actividades que realizan, ¿no? Porque van a poder tener un poco de tiempo de pantalla, pero también las demás actividades que son necesarias y son muy, muy importantes en esta etapa de la vida para asegurar un desarrollo óptimo. Entonces van a tener tiempo también para realizar actividad física, para tener interacciones sociales con los diferentes miembros de la familia o con los vecinos o con otras personas, tiempo para dormir, porque el sueño es muy, muy importante, y tiempo también para todo lo que es estudiar, tareas, etcétera. Entonces, los límites de tiempo nos ayudan a mantener este equilibrio. Entonces, sí, la cantidad es importante, pero la calidad también. Y cuando hablamos de calidad, el chiste es que sea un contenido que es apropiado para la edad de nuestro niño o de nuestro adolescente, que sean, tratar de privilegiar los contenidos educativos, no contenidos violentos, obviamente pornografía, etcétera, todo eso hay que evitarlo porque no son contenidos apropiados para los jóvenes, y tratar de hacer usos que son más interactivos en lugar de estar solamente recibiendo información de manera pasiva de estas pantallas. Entonces, esto es en cuanto a la cantidad y a la calidad. Ahora, otra estrategia es que debe de haber un diálogo abierto sobre este uso de pantallas en la familia. Entonces, platicar con nuestros niños qué es lo que les gusta hacer, qué es lo que les gusta ver en Internet, incluso preguntarles para que nos compartan todo esto, porque al hablar de esto y que no sea un tema tabú un poco en la familia y que los jóvenes sientan que pueden tenernos la confianza de venir a contarnos que hablaron con tal persona, que descubrieron tal cosa en Internet, y esto nos va a permitir fomentar en ellos un sentido crítico, que es muy importante porque gracias a este sentido crítico, los jóvenes se van a dar cuenta, primero que nada, que no todo lo que ven es real, no todo lo que vemos en las redes sociales, por ejemplo, es real, a cuestionarse, a si ven algún peligro, venir a platicarnos antes de
hacer alguna conducta que los pueda poner en riesgo. Entonces es muy importante esto. Y claro, con los más chiquitos, en donde es más difícil hacer fomentar este sentido crítico, es muy importante que intentemos que el uso de pantallas no sea una actividad solitaria, sino que al contrario, que se vuelva una actividad, cuando vamos a ver la tele o cuando vamos a usar las pantallas, que sea una actividad compartida en familia. Y entonces, la ventaja de esto es que las pantallas se va a volver el pretexto para platicar, el pretexto para tener interacciones sociales y para crear oportunidades de aprendizaje en nuestros niños. Esto es muy, muy importante en los niños chiquitos, sobre todo, pero también en los adolescentes, porque les podemos decir, a ver, cuéntame cómo se hace tal cosa, y entonces les estamos dando al adolescente el poder de enseñarnos a hacer algo, porque claro, la mayoría de las veces ellos van a ser mucho más expertos en tecnología que nosotros. Entonces, le dejamos que nos muestre cómo hacer las cosas. Entonces, que sea algo compartido, que sea la excusa para interactuar y para pasar tiempo con nuestros hijos. Otra de las estrategias es establecer un plan familiar del uso de pantallas para todos los miembros en la casa. Entonces, decidir la cantidad y la calidad, los tiempos, los límites de tiempo, los contenidos que están permitidos, y todo esto según la edad de cada quien y según las necesidades de cada quien. Que tal vez alguno de los hijos necesita eso para la escuela, entonces no le vamos a prohibir. Hay que adaptar las estrategias según nuestras necesidades y según también establecer también los lugares y los espacios que están permitidos para usar pantallas. Esto es muy importante porque una de las estrategias que ayuda mucho es que podamos establecer espacios y momentos sin pantallas. Así como hay espacios libres de humo, en la casa tiene que haber espacios libres de pantallas, espacios donde no está permitido utilizar la pantalla. Por ejemplo, con los adolescentes, no permitir que tengan pantallas en la recámara, porque si están en la recámara, pues están en una pieza privada, en donde tenemos mucho menos control y podemos supervisar menos. Que no utilicen, por ejemplo, las pantallas antes de dormir, justo para evitar los problemas de sueño. Que no utilicemos todos los teléfonos a la hora de la comida, porque muchas veces es a la hora de la comida en donde justo podemos platicar, interactuar, etcétera. Y entonces, claro, el plan familiar, lo que es más importante es que tenemos que predicar con el ejemplo. Y muchas veces esta es la parte complicada, porque les decimos que no estén en el teléfono, pero nosotros estamos pegados a nuestro teléfono. Entonces, el plan es realmente para toda la familia. Recordar a los jóvenes también que es muy, muy importante que hagan pausas frecuentes cuando están utilizando las pantallas. Y hay dos razones por las que hay que hacer pausas frecuentes. Primero que nada, que intenten hacer pausas activas. Entonces, después de haber estado sentados un buen rato viendo la tele o en el computador o jugando videojuegos, interrumpir este periodo prolongado sedentario y moverse, hacer un poco de actividad física, aunque sea ligera, pero moverse, pararse, estirarse, etcétera. Entonces, pausas activas que favorezcan el movimiento y el no estar todo el tiempo sin moverse. Y también las pausas son importantes para los ojos, porque como decía yo, cuando estamos en la pantalla estamos completamente fijos en la pantalla y nuestros ojos se cansan de esta exposición. Entonces está lo que se llama la regla de 20-20. Entonces, después de 20 minutos de haber estado fijados en la pantalla, durante 20 segundos voltear a otro lado. 20 segundos a otro lado en donde no haya pantallas, claro. No vamos a cambiar nada más de pantalla, sino el chiste es ver hacia otro lado en donde no haya pantallas durante 20 segundos. Y ya después esto va a dar un poco de descanso a nuestros ojos. Y otra cosa muy importante que está relacionado con los ojos es acordarnos de parpadear, porque como decía yo, se nos olvida, pero el chiste es acordarnos y hacerlo como consciente de intentar parpadear, porque de esta manera vamos a poder lubricar los ojos y va a ayudar a que estén menos irritados, menos cansados por la exposición a la luz de las pantallas. Y además de buscar pausas frecuentes, es importante que en familia busquemos otras actividades para reemplazar las pantallas. Entonces, sí podemos tener cierto tiempo dedicado a las pantallas, pero como decía yo, el chiste es que hay un equilibrio. Entonces, buscar alternativas, aún en contexto de pandemia. Entiendo que es mucho más complicado ahora, pero ahora, por ejemplo, aquí en Montreal ya no hay nieve, hace mucho menos frío, entonces podemos salir más seguido que antes, que durante el invierno. Entonces, buscar otras actividades que podamos realizar con nuestros hijos, pero que no sean a través de una pantalla. Dibujar, pintar, jugar juegos de mesa, incluso con los adolescentes podemos
hacer actividades con ellos, pero no necesariamente con una pantalla enfrente de nosotros. Entonces, el chiste de todo esto y el mensaje final con el que me gustaría que se quedaran es que las estrategias deben de estar apropiadas a la edad de nuestros hijos y las podemos ir adaptando conforme vayan creciendo. Entonces, claro que las estrategias que vamos a utilizar con los pequeños, por ejemplo, de entrada los más pequeñitos, nada de pantalla, nada, hasta los 2 años. Pero ya después, con los más pequeños, pues el chiste es no exceder más de 1 hora, pero acompañarlos, ver con ellos la caricatura, etcétera, explicarles, fomentar el diálogo sobre lo que estamos viendo en la pantalla. Con los niños un poco más grandes, continuar supervisando y poco a poco iniciarlos al sentido crítico, fomentar este sentido crítico para que cuestionen todo lo que ven. Y claro, ya con los adolescentes, en algún momento sí seguimos supervisando, pero cada vez tenemos un poco menos el control, pero sensibilizarlos al hecho de que existen riesgos en Internet, es real que existen los riesgos, entonces sensibilizarlos y ayudarlos a identificar estos riesgos y saber cómo reaccionar cuando se enfrentan a este tipo de riesgos. Y todo esto es lo que se conoce como ciudadanía digital, que en algunos países están empezando a enseñar esto a los niños desde muy pequeños en la escuela. Y claro, en algunos casos puede ayudar el tener herramientas de control bien específicas, como por ejemplo para bloquear ciertos sitios en Internet o la versión infantil de ciertas aplicaciones que existen como Messenger, etcétera. Pero mi mensaje final sería que lo más importante es que las pantallas solo sean una sola de las muchas actividades de los jóvenes. No las vamos a eliminar. El chiste no es prohibirlas porque vimos, hay un lado positivo y no las vamos a eliminar porque forma parte de su vida, pero que sea solo una de las muchas actividades. Entonces, pues muchas gracias a todos. No sé si haya preguntas, comentarios. Diana, te dejo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. De verdad que es súper interesante. Hay muchísima información, súper condensada y súper específica. Los invito a tener una sesión ahorita de preguntas y respuestas. Pueden activar sus micrófonos, pueden activar sus cámaras. Aprovechemos a Daniela en este momento que la tenemos solo para nosotros y que pudiera liberarnos de un poco de dudas que a veces tenemos y no sabemos quizás a quién hacerlas. Y bueno, que más nadie que una persona experta, ¿no? En el área. Había una persona que me había mandado por el interno una pregunta. Yo voy a empezar con ella. Es, ¿cuánto tiempo antes de dormir deben de desconectarse los niños? O sea, es un periodo, por ejemplo, de 2 horas, 3 horas. ¿Cuánto es lo recomendable, ¿no? Para que mitigar esos efectos y propiciar lo que es la calma y el sueño. Sí, lo ideal es entre 1 y 2 horas. 1 hora antes de dormir no deberíamos de ver ningún tipo de pantallas y esto incluye a los adultos también. Y yo se los digo y yo soy la primera que lo hace, pero los efectos son reales y si intentamos dormirnos justo después de que apagamos el celular nos va a tomar tiempo calmarnos y nuestros ojos. Entonces 1 o 2 horas y lo ideal sería 2 horas, pero mínimo 1 hora. La otra que me hicieron llegar era si dentro de las pantallas se pudiera escoger cuál es la que menos efectos pudiera suministrar. Por ejemplo, si en vez de, es que es mejor la televisión que la pantalla del celular, la tableta, si puedo, por ejemplo, ver algún programa, ¿cuál es la pantalla la más recomendable? Es una pregunta muy complicada porque es un fenómeno muy complejo y en cada una de las pantallas podemos hacer diferentes tipos de actividades. Va a depender de la edad del niño, del adolescente, va a depender si, obviamente, lo ideal sería que los contenidos que vamos a ver sean educativos a todas las edades, apropiados a la edad, pero que sea educativo, que no sea violento. Eso es muy importante a todas las edades también, porque muchas veces, incluso en las caricaturas de niños pequeños, vemos cosas un poco violentas para la edad. Si tuviéramos que escoger el mejor aparato o el menos peligroso, depende del efecto, porque claro, el teléfono, la desventaja del teléfono es que muchas veces es la posición en la que lo vemos. Entonces estamos completamente agachados, con el teléfono muy cerca de nosotros. El chiste es que lo veamos de más lejos.
La ventaja de la televisión es que estamos alejados de la televisión normalmente. Hay una distancia entre nosotros, entonces la luz no nos está pegando directamente a los ojos. Pero al mismo tiempo, la desventaja, si queremos, de la televisión es que muchas veces es un uso mucho más pasivo, solo estamos recibiendo la información. En cambio, en las redes sociales hay un intercambio y como decía, para los adolescentes, las redes sociales contribuyen a su identidad, a la construcción de la identidad, etc. Entonces, realmente no podemos escoger el mejor aparato o la mejor actividad porque va a depender de cada niño y va a depender del contexto en el que lo utilicemos, porque claro, si los acompañamos, incluso si es algo, si es algo más pasivo, pero que nosotros estamos con ellos, al lado de ellos, viendo el programa, la caricatura, etcétera, vamos a poder volverlo menos pasivo porque vamos a interactuar con ellos. Entonces, no respondo a tu pregunta realmente porque es muy difícil una respuesta directa, pero hay que considerar todos estos factores y por eso las recomendaciones no pueden ser solo en cuanto al tiempo, sino a todos los demás factores. Perfecto. Hay otras preguntas que nos están llegando por el chat. Fue algo que se mencionó en la ponencia, sin embargo, sería chévere volverlo a recordar. ¿Cuánto tiempo, qué tiempo máximo hay por edad de exposición a Las las pantallas? recomendaciones son de 0 a 2 años, cero, ningún tipo de pantalla, para ningún tipo de uso. De 3 y 4 años, máximo 1 hora al día. Y a partir de los 5 años y hasta los 17, 18 años, cuando termina la adolescencia, máximo 2 horas al día. Pero como decía yo, el problema con estos límites es que muchas veces estos límites que vengo de decirles solo es tiempo recreativo, solo es tiempo de diversión, tiempo que usamos las pantallas para fines de entretenimiento. Entonces, cuando utilizamos las pantallas para trabajar, para hacer la tarea, esto no está incluido en estas 2 horas, por ejemplo, para los adolescentes. Pero el problema, y una de las desventajas de estas recomendaciones, es que no tenemos en cuenta que muchas veces estamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, el adolescente está haciendo la tarea, pero también está en las redes sociales. Entonces, las redes sociales contaría en sus 2 horas máximas al día, pero al mismo tiempo está haciendo la tarea. Entonces, es un poco difícil incluso para el papá darse cuenta de que ya te pasaste de tus 2 horas, entonces dejamos, ¿no? Entonces, es complicado, eso es lo que dicen las recomendaciones, tratar de de no hacer más de 2 horas al día para los niños y adolescentes y para los más chiquitos 1 hora. Debemos verlo como eso sería lo ideal y claro, adaptarlo según nuestra situación, según ahora con la pandemia, si estamos trabajando desde casa, pues se vuelve mucho más complicado porque tenemos que trabajar y cuidar a los niños al mismo tiempo. Entonces, claro, las recomendaciones fueron hechas antes de la pandemia. Entonces, no tienen en cuenta este nuevo contexto y este nuevo funcionamiento que hay en las familias, ¿no? Que tarde o temprano vamos a tener que considerar. Entonces, por eso digo yo, sí es importante la cantidad, pero también la calidad y los otros aspectos. Llévense como los límites de tiempo en mente, pero también si no lo logran aplicar al pie de la letra, no es eso lo más importante, sino encontrar otras estrategias para que, aunque nos pasemos de las 2 horas, pero que tratemos de enfocarnos en lo que es menos riesgoso. La ponencia más que todo fue enfocada a lo que es la parte de niños y adolescentes. Sin embargo, tenemos una pregunta para los adultos. ¿Cómo hacemos los adultos para desconectarnos de las pantallas? Y dar ejemplo, porque todo lo hacemos con pantalla. Pagamos, trabajamos, compramos, nos conectamos con seres queridos. ¿Cómo hacemos para desconectarnos? Esa es una muy buena pregunta. Es muy difícil, incluso antes de la pandemia, pero yo creo que con la pandemia se ha vuelto aún más complicado. Lo que ayuda también a los adultos es que también nosotros, en el plan familiar que podemos establecer en casa, del uso de pantallas en casa, como decía yo, que establezcamos lugares sin pantallas, lugares en donde está prohibido utilizar las pantallas. Lugares como momentos clave en el día en donde las pantallas son aún más perjudiciales porque, por ejemplo, cuando estamos comiendo, no necesitamos tener nuestro teléfono cuando estamos comiendo, estamos
hablando con la persona con la que estamos comiendo, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con quien sea con el que estamos comiendo. Entonces, sí, tenemos que hacer lo del banco, tenemos que hacer la inscripción de no sé qué, todo, yo entiendo perfecto. Pero no lo vas a hacer cuando estés comiendo. Entonces, cuando estés comiendo, dejas tu teléfono en otro lugar. Ahora, al lado de la cama. Yo soy la primera que se duerme con mi teléfono al lado, en el buró, al lado de mi cama. La primera cosa que hago al despertarme es ver mi teléfono, porque ahí es donde tengo la alarma, ahí es donde tengo mi correo. Pero mi esposo es el primero que dice, no tienes que tenerlo al lado de ti porque te vas a despertar y ya después empiezas tu día. Y entonces encontrar este tipo de límites que tenemos que ponernos nosotros mismos, que claro, necesitamos las pantallas para funcionar, pero encontrar estos momentos clave y estos lugares clave en la casa para no utilizar pantallas. Y entonces en estos momentos nuestra atención va a estar enfocada 100% en nuestros hijos, por ejemplo, cuando estamos comiendo, ¿no? O cuando decidimos jugar a no sé, tal juego con nuestros hijos, si no es momento de estar trabajando, si no es momento, no necesitamos tener nuestra pantalla al lado de nosotros. Ahora, con la pandemia, es real, utilizamos las pantallas para estar en contacto con la gente, porque desgraciadamente no los podemos ver en persona. Eso no quiere decir que sean malos, ¿no? Si estamos utilizando la pantalla para hablar con los abuelitos porque no podemos ir a ver a los abuelitos o lo que sea, se adapta, tenemos que adaptar nuestro uso de pantallas al contexto actual que estamos viviendo. Entonces, en este momento, pues sí, debemos utilizar las pantallas para ayudarnos a salir adelante y a vivir un poco menos, de una manera menos difícil esta situación. Lo importante es que cuando termine esta pandemia, que algún día terminará, que regresemos a la vida de antes, a la normalidad de antes, al menos en cuanto a las pantallas, y que volvamos a establecer límites y que sepamos, no, bueno, ahora ya puedes ir a ver a tus abuelitos, entonces no tienes por qué estar conectado todo el tiempo con eso, ¿no? Pero el chiste tampoco es que se vuelva que se sientan culpables de que están usando para hablar con los abuelitos. En este momento no podemos hacer de otra manera. Entonces, hay que adaptar un poco al contexto sabiendo que la pandemia no va a durar para siempre, entonces. Chévere, buenísimo. Bueno, cualquier otra pregunta, alguna duda o comentario, podemos contactarte, Daniela. Sí, no sé si vieron ahí, está mi correo, es un poco largo, pero pueden escribirme si tienen alguna duda. Perfecto, muchísimas gracias, Daniela. Bueno, el día de hoy también tenemos una intervención, una invitada a nuestra ponencia. Quiero presentarles a Andrea Cobo. Andrea es ortoterapeuta, kinesioterapeuta y masoterapeuta con más de 18 años de experiencia en el manejo de dolores musculoarticulares. Fue petición del público, Andrea, que hicimos la solicitud para que pudieras participar también en nuestra ponencia debido a que, bueno, tú eres la experta y has tratado también niños y adolescentes, ves también el impacto a nivel físico y musculoesquelético que origina lo que es el uso de las pantallas. Andrea, para su información, bueno, se encuentra en Montreal, donde tiene su consultorio y que atiende desde bebés hasta adultos en la tercera edad. Entonces, bienvenida, Andrea. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Diana. No sé si me escucho. Sí, se escucha bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo les voy a empezar con una pregunta para todos los papás. ¿Y son conscientes ustedes de la postura que están adoptando los niños cuando usan la pantalla? Porque es que una cosa es también tomarlo del lado psicológico y otra es cómo se están sentando, si lo están viendo desde acostados, bien sentados o están sobre su espalda. Entonces ahí es donde vienen muchos de los problemas que empiezan con un dolorcito muy pequeñito, luego se va a volver un monstruo de problema para el niño y empiezan luego con los grandes dolores musculares, articulares. Entonces es tener cuenta de esto que estamos haciendo y mirar, revisar, o sea, no le vamos a quitar la pantalla, como decía Daniela, pero sí empezar a revisar cómo se están sentando nuestros hijos cuando tienen esa pantallita, cómo la están agarrando con sus manitos para empezar a evitar los futuros dolores. Hay estudios que dicen que el solo hecho de bajar la cabeza para mirar la tablet, para mirar el celular, hace que ellos tengan 12 kilos. Esto, la cabecita bajada son 12 kilos. Imagínense un niño, un adolescente
haciendo esta fuerza, ahí es donde vienen los diferentes dolores, por ejemplo, de cervical, de hombros, o sea, diferentes dolores que empiezan luego a convertirse en nuestro dolor de cabeza. Bueno, nuestro dolor de cabeza, más para ellos, pero ellos no son conscientes. Ellos en el momento en que están enterrados en esas tablets y en esas pantallas, no sienten dolor. Es después, cuando ya están en modo activo, empiezan a sentir sus diferentes dolencias. Entonces yo les quiero contar, por ejemplo, cuáles son las cositas malas que pueden aparecer en el cuerpo físico de nuestros niños. Y estamos hablando, por ejemplo, de la alteración de la curvatura de la columna cuando están mal sentados. Aparecen las hernias discales, la compresión de nervios. Esto va a producir que hayan dolores a nivel muscular por la tensión que se está realizando por tanto tiempo, porque es que duran muchas horas sentados ahí, o parados, o acostados con sus tabletas, con sus pantallas. Puede aparecer artritis a edad temprana a nivel del cuello, por esa postura que tienen ellos de tener su cabecita agachada, descolgada. Hay una enfermedad cardíaca arterial, ya que los pulmones, cuando ellos están mal sentados, pueden empezar a trabajar un 30% menos de lo que deben trabajar. También va a haber un dolor crónico a nivel del cuello, aparece la disfunción respiratoria, hay una mala postura que no va a ayudar en cuestión del intestino. Como están mal sentados, el intestino no empieza a funcionar bien. Entonces ahí es donde viene el estreñimiento. Las señales de advertencia son cuando los muchachos empiezan a decirnos, me duele el cuello, me duelen las muñecas, y hay un adormecimiento en los deditos, especialmente en el dedo pulgar, que es con el que están manejando, están moviendo más para jugar, para chatear. Entonces, ojo con estas tres cosas. Apenas ustedes vean que ellos se empiezan a quejar o no se quejan, pero los ven con el malestar, ya tienen que empezar a ponerle un alto en el camino. ¿Cuál es la postura correcta para sentarse, por ejemplo? Estamos hablando, si están en un escritorio, colocar la pantalla a unos 45 centímetros desde sus ojitos hasta donde está la pantalla. ¿Por qué? Porque si la colocan más lejos, el niño va a empezar a hacer esto, a mover su cabeza. Y esto va a hacer que tengan los problemas a nivel cervical, a nivel de cuello, de nuca. Debe haber una buena iluminación. Si no hay buena iluminación, empiezan ellos a buscar, a mover sus hombros y se supone que la espalda debe estar correctamente derecha y con sus piernas formar un ángulo de 90 grados. Los pies tienen que estar bien apoyados en el suelo, no cruzados, porque a veces se sientan con sus piernitas cruzadas y esto hace que haya una mala circulación. Entonces ya también hablamos de la silla debe estar, no una silla de esas en donde ellos empiezan a hundirse y eso hace que tengan una mala postura, sino una silla que ojalá les tenga la cabecita derecha. Hay unas que vienen hasta arriba, entonces si ya están destinados y su misión en la vida es jugar y dedicarse a las pantallas y ya nada más podemos hacer, entonces tenerle su buena silla para que el muchacho no vaya a sufrir consecuencias a futuro. Yo les tengo, por ejemplo, aquí, no sé si lo alcancen a ver, no sé si lo vean. Ahí se ve, está la posición cuando están con la tablet, con el celular. Está totalmente agachado y, por ejemplo, miren aquí, empiezan los dolores de cabeza. Nosotros nos aparecen contracturas en todas las partes del cuerpo. ¿Qué es contracturas? Que los musculitos se vuelven una bolita, se vuelven duros. Y esto hace que nos generen dolores musculares. Entonces, aquí empieza dolor de cabeza, dolor de cuello, empieza por ahí debajo, mire, 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 mire. Y empieza toda la espalda, los brazos a fallarnos, a aparecer los diferentes dolores. Entonces, yo les aconsejo, por favor, ya que no les podemos quitar las tabletas, colocarles, como decía Daniela, su tiempo para cada cosa, que por favor se paren cada determinado tiempo a hacer estiramientos, a hacer rotaciones de cabeza, de muñecas, porque si no empiezan ahí a volverse tiesos y luego va a ser un problema para el futuro.
van a ser unos adultos llenos de dolores y de complicaciones. Evitémosle esto a los niños, ayudémoslos. Ojalá no hubieran las tabletas y ojalá no existieran, pero pues estamos en este mundo y tocó. Y ya es lo que se ve hoy en día. Entonces, eso es lo que yo tenía por decirles, Diana. Chévere, muy buena tu intervención. Andrea, a veces uno no sabe la magnitud de lo que afecta una mala posición, una mala postura en todo lo que es el desarrollo de esa parte musculoesquelética en los niños y adolescentes, ¿no? Yo quería preguntarte, obviamente cuando empiezan a manifestar este tipo de dolores o que uno empieza como que a ver que cierta inconformidad, eh, la revisión médica, pero también quizás esa parte de que puedan con una ortoterapeuta, con una masoterapeuta, quizás volver a relajar esos músculos porque se crea cierta tensión en lo que es el cuello, lo que es la espalda. ¿Tú puedes suministrar, por ejemplo, algún tipo de masaje, algún tipo de sanación en cuanto a eso para Sí, esos niños y adolescentes? Si tenemos niños que queremos, bueno, llevarlos y que también adopten una mejor postura y que corrijamos, ¿no? Eso. sí, precisamente, Diana, la ortoterapia, a eso es lo que se dedica, a corregir la postura en todos los ámbitos. Y ahí estamos hablando hoy del uso de las pantallas. Ya cuando están acá empezamos a mirar por qué le está doliendo, desde cuándo le está doliendo, por qué está con la espalda torcidita hacia un lado, y empezamos a hacer cambios y a mirar consejos y a hablar no solamente con el muchacho, sino también con los papás, porque los papás tienen que crear esa conciencia. Se supone que estamos ahí para corregir a los hijos, para guiarlos, y si sencillamente los entregamos una tablet y una pantalla para distraerlos, eh, entonces no estamos colaborando ni estamos cumpliendo esa misión que tenemos que cumplir con ellos, que es de guiarlos. Entonces sí, aquí les doy los consejos, les muestro los ejercicios, les mando ejercicios para la casa. Por medio del masaje también empiezo a destensionarle los músculos y empezar también a enseñarle al muchacho diferentes técnicas para que se pueda sentar y para poderse mantener bien a nivel postural. Ok, perfecto. Si alguien te quiere contactar, ¿cómo puede hacerlo? Si está en Montreal. Si están en Montreal, me pueden contactar por Facebook, por Andrea Cobo Ortoterapeuta o Andrea Cobo Masoterapeut, por Instagram por AC Masoterapeut. Eh, Estoy en redes y con mucho gusto, acá me pueden contactar y con gusto les contesto cualquier pregunta que tengan. Chévere. Bueno, muchísimas gracias a Daniela, muchísimas gracias a Andrea por toda esta información que de verdad nos completa y nos suministra muchos datos que muchas veces desconocemos. Hay una información que uno sabe como papá, como adulto, pero las implicaciones son bastantes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Los invito para seguir siguiendo nuestras redes, engagementphone.org. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, pueden también visitar nuestra página web y ver todos los programas que hacemos. También estén pendientes de los próximos webinars. Les vamos a hacer llegar igualmente por nuestro chat una encuesta para, bueno, evaluar un poco lo que ha sido el webinar el día de hoy, también saber sus impresiones y qué temas quisieran ustedes también abordar. Y bueno, les deseamos un feliz fin de semana. Aprovechen los que estamos en Canadá, que ya está pasando un poco la nieve y el frío. Y bueno, aprovechemos todos para salir y para ejercitarnos y seguir cumpliendo con esa labor de padres, tíos, primos, con nuestros niños y adolescentes. Muchísimas gracias, encantada de estar con ustedes y un feliz día.